tengo algunas cosas que he dejado pendientes y no había estado mostrando. Entonces quiero mostrarles, hermana Lian me ayuda con la foto que les dije de mi hija vistiendo la ropa típica de Guatemala. Ese es en el norte de Guatemala, una ciudad que se llama Cajolá. Ellos hablan el dialecto mam, y esa es la forma de vestirse. Sus líneas en su corte, no es una falda la que tiene, es un pedazo de tela grande en el que se lo enrollan de esa manera y ya queda como una falda, y sus líneas son horizontales, ¿ok? Y eso es muy típico de allá. Si se puede fijar, la hermana que está con ella le regaló ese traje a Génesis porque ya dijo ella que ya tenía otro igual, y se lo pusieron y ya ellas salieron iguales. Entonces Génesis tiene el corte da para ponérselo un montón de veces porque es grandísimo. ¿Cuántas yardas son, Mayra? ¿Cuántas yardas son esas? Unas 2,5 yardas quizás, por ahí, pero grandote. Entonces, para que tenga una idea, esos diferentes tipos de vestimenta. Solo cambia el color, no hacia el estilo. Y cambia de la blusa, cambia también, es diferente, pero siempre van a ser horizontales las líneas. En otros lugares de Guatemala también persiste eso también de la cultura, y en otros lugares de Guatemala habrán otro tipo de dialecto y ellos usan verticales sus líneas, y otros lo hacen con cuadros. Entonces usted puede distinguir quiénes son de este lugar y quiénes son del otro. Yo no aprendí todo eso porque no vimos muchos grupos de personas así, pero sí, el del MAN, ahí en Cajolá sí lo vimos mucho, en Quetzaltenango y todo eso, es muy marcado eso. La otra cosa es sobre la respuesta la pregunta de hermana Kathleen. Hermana Kathleen preguntaba anteayer si en el pueblo de Israel, o cómo hacían en la cultura, si habían letrinas dentro de las casas. Esa era la pregunta, ¿verdad, hermana? Entonces, aquí está mi respuesta. Bien rápido, para contestar esa pregunta, vayan por favor a Deuteronomio capítulo 23 y versículo 9. Deuteronomio 23 y versículo 9 nos muestra las leyes sanitarias, ¿ok? Ahí estamos en Deuteronomio, son leyes, nos muestra cómo van a ser con diferentes cosas, y en esta parte que vamos a leer es sobre las leyes sanitarias, es sobre lo que la gente hacía, ¿verdad? Deuteronomio 23, 9. Ese le dije, perdón. Deuteronomio 23, 9. Ok, lo voy a leer, sígame con su vista y vamos a entrar en el contexto de la respuesta que quiero darle a la hermana. Entonces, dice Deuteronomio 23, 9, dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Entonces ellos salen a la guerra, ¿okay? Salen a pelear con sus enemigos y plantan un campamento. Yo puedo pensar cuando ellos andaban los 40 años errantes en el desierto era lo mismo. Plantaban sus campamentos
Y adentro de ese lugar, obviamente el campamento se establecía de esta forma. Se ponía el tabernáculo en medio y alrededor, distribuidas como Dios mandó, las tribus. Ellos se distribuían al occidente unos, al oriente y a los 4 lados se distribuían. Entonces, ese era el campamento. Adentro de eso no podían ellos hacer sus necesidades. Tenían que salir del campamento. Porque, como dice allí en las leyes sanitarias, Jehová Dios está dentro del campamento. Allí estaba el tabernáculo, Dios habitaba allí, era la casa de Dios. Y tenían que hacerlo afuera. Y algo que me llamó la atención acá es que dice que siempre entre sus armas andaba una estaca. Otras traducciones, estaba viendo también anoche y hoy por la mañana, dice que era una pala. A las traducciones nuevas, ¿verdad? Pero una pala puede ser plano, pero un palo, ¿ok? Es un palo. Entonces, cuando usted va al baño, quiere hacer sus necesidades, sale del campamento, se quita su ropa, cubre sus pies, ya vamos a llegar a eso, cubre sus pies, hace sus necesidades y después, ¿verdad?, va a tener que enterrar lo que hizo. Esa es parte de la limpieza. Y usted dice, me quedo mejor en Cojutepeque. ¿Cuántos de ustedes sinceramente hicieron eso cuando estaban chiquitos, de los grandes? ¿Ok? Algunos y jóvenes también. Y de los muchachos, vamos a ver, ¿cuántos han hecho eso? Nadie dice, pues sí, ajá. Cuando estaban pequeños y su mamá los limpiaba, ¿verdad? Ok. Dice que habían, hermano, entonces sus letrinas. Y en el Nuevo Testamento está hablando sobre que ellos tenían que salir incluso también a hacer sus necesidades para poder tenerlo de esa forma. Y en 1 Samuel 24:3 vemos que Saúl anda buscando a David para matarlo y ellos entran en una cueva y aquí hay algo muy interesante. Miren lo que dice 1 Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces David ya estaba escondido allá. Y viene Saúl y entra y dice que entró para cubrir sus pies. Esa frase, cubrir sus pies, es una manera, ¿cómo se dice? Una manera, ayúdeme. Una manera, yo lo mencioné con el pastor ahorita que estaba aquí. No, es una manera cortés de decir que ellos entraron a la cueva a hacer sus necesidades. Cualquiera puede pensar en nuestro español que que Saúl entró para sentarse, descansar y cubrir sus pies. Pero no, era porque él entró y su túnica obviamente tenía que él agacharse y cubría sus pies con su túnica. ¿Ok? Entonces, muchos pueden discrepar en eso, pero es una manera cortés de decir eso, porque es prácticamente la misma palabra que se menciona también allá en Jueces 3:21. Vaya conmigo, por favor. Y usted dice, la misma palabra. Es cuando estudia las palabras en el idioma original de escritura de la Biblia. Dice Jueces 3:21. ¿Lo tienen? No, ¿verdad? Cuando alguien pregunta si lo tienen, todos dicen amén o dicen sí, como quiera, pero para saber. ¿Lo tienen? Bien, Jueces 3:21 dice, entonces alargó Ahod su mano. Mire lo que está pasando. Ahod es uno de los jueces que están escritos ahí en el libro de Jueces, y este hombre iba a libertar a Israel del rey Eglón. Entonces Eglón, dice la Biblia, que era muy grueso, era grandísimo y grueso,
y que Ahod era a matar a Eglón. Entonces dice, entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Ok, entonces, venga, Diego. Dice que tomó su arma del lado derecho con su mano izquierda y se lo metió por el vientre. Y como él era grueso, dice que no pudo sacar el cuchillo. Entonces, sigamos leyendo. Dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, o sea, con lo que lo tenía agarrado, entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió, ¿qué dice? Entonces, la misma palabra de que habla allá arriba en Deuteronomio es la misma palabra que se menciona aquí como el estiércol. Entonces, muchos han dicho que era para que Saúl entró a la cueva para descansar, pero fue en realidad para hacer sus necesidades. Es una forma cortés de decirlo, que él iba a hacer sus necesidades. Entonces, hermana, la respuesta es que era afuera del campamento, ¿ok? No era en la casa. Los que hicimos eso, íbamos a la finca, ¿verdad? No íbamos en la casa y después se tiraba o no, algo, o se enterraba con la estaca, no, porque dice la Biblia que ahí estaba Dios y no tenía que haber cosa inmunda y todo eso. Bien, esa es la respuesta, era afuera. Para la hermana Silvia, la respuesta de la hermana Silvia, la pregunta de ella era que si se comían los camellos. No encontré, hermana, en realidad una parte donde dijera que habían matado un camello, se lo habían comido, pero sí encontré que había una gran hambruna. Entonces, ¿dónde lo encontré? Aquí creo que lo tengo. En Segunda de Reyes 6:25, por favor, Segunda Reyes 6:25. Por lo menos, hermana Silvia, por lo menos encontramos que se comían a los burros, por lo menos. Vea lo que dice. Segunda Reyes 6:25. Y hubo gran hambre en Samaria. Segunda Reyes 6:25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Ok. Muchos también tienden a pensar que cuando hablamos de cabeza de un asno, estamos hablando del animal en sí, porque cuando se refiere a que va y compra un lote de ganado, dice, ¿cuántos compró? 5 cabezas de vaca. No es que compró solo la cabeza, compró todo el animal vivo. Pero aquí la lógica me dice que ellos lo compraban para comer, porque dice, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, solo la cabeza, porque había hambre, ya la carne se había vendido y ya se había consumido el animal. Y después dice, y la cuarta parte de un cav de estiércol. Ok, ¿quién sabe qué es un cav? Eso lo vamos a ver mañana, por eso les dije que vamos a ver pesos, medidas y eso. ¿Cuánto pesa un cav? ¿Ok? ¿Cuánto pesa un cav? ¿Cuánto es una jera? Y cuánto. Muchos a veces confundimos entre medidas y monedas, porque talento en el Antiguo Testamento es un tipo de peso y talento en el Nuevo Testamento es un tipo de moneda. Entonces tenemos que entender eso y vamos a verlo mañana en eso. Una gran hambre, entonces un cav de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Para qué lo ocupaban eso? ¿Qué dice el versículo al principio?
y había una gran hambruna. Yo no iba, ok, yo tengo un celular, ¿qué le tengo que meter al celular? Saldo para poder hablar. Ok, yo tengo hambre, ¿qué tengo que comprar? Comida. Entonces dice que había una gran hambruna y un cab de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¿Para qué se ocupaba el estiércol de paloma? Para echarle al pan, ¿verdad? O sea que ahora usted cuando una paloma le haga, no tenga asco, haga esto. No, son bromas. Ok, muy bien. Imagínense, entonces hermana Silvia, no encontré que se comían los camellos, pero si había una gran hambruna, ¿ustedes creen que alguien no pudo haber agarrado un camello y comérselo cuando no tenía para comprar una cabeza de asno? O un cab de estiércol de paloma. Yo lo creo. Habría que ver si el camello, según las leyes, era inmundo o bueno. La pezuña hendida y todo eso, habría que ver. Pero alguien con hambre, ¿me entiende? Entonces, no anda viendo, ¿verdad? De qué parte del cuche le van a dar. Yo tengo hambre y me como lo que me den, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bien, no sé si eso responde las preguntas, pero en tiempo de necesidad, en río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescadores, ¿verdad? Lo que haya, agarramos. Diana. No, el cab de estiércol es una medida, es una unidad de medida, es algo que vamos a ver mañana. ¿Qué es? ¿Cuánto pesa un cab? Es solo por decirlo así, algo donde echaban algo para medir. Porque este es un cab, aquí tengo un cab. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes? Ok, el silicio es un tipo de tela, lo mencionamos cuando vimos lo de la vestimenta. El silicio es un tipo de tela que solo se usaba en 2 ocasiones. Cuando había tristeza y cuando había muerte, obviamente eran las dos mismas. Y cuando había el tiempo de lamentaciones. Entonces, porque el silicio es un tipo de tela que ellos tejían, pero era demasiado caliente y demasiado incómodo. Entonces dice, entonces se vistió de silicio, era porque cuando estaba vestido de silicio decían, no, él está triste, él tiene tiempo de lamentos, y ahí encontramos eso. Cuando alguien se viste de silicio es porque algo malo ha pasado. Entonces es un tipo de tela que es diferente y es caliente y se sentía incómodo, pero lo vestían para poder dar a entender que había lamento en ese momento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Podemos continuar con las notas entonces? Bien, entonces vamos a ver aquí. Ayer estábamos viendo sobre las imágenes. Déjeme le digo algo, solo encontré imágenes actuales, por lo tanto no traje ninguna imagen. ¿Por qué voy a traer más de lo mismo que le mostré ayer? Entonces, pero yo quiero darles la respuesta de esto. ¿Eran pepinos o eran melones? La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se quejó en el desierto porque Moisés los había sacado de Egipto, se quejaron y dijeron, allá teníamos los puerros, los melones, los pepinos, teníamos todo, teníamos comida y tú nos has traído aquí para morir de hambre. Se quejaron y mencionaron este tipo de cosas. Entonces, en Isaías 1:8, varias traducciones mencionan sobre un jardín de pepinos y otras traducciones mencionan melonares. Estaba tratando de encontrar cuál era la correcta. Fui a la palabra y en la palabra griega no se menciona ninguna de las dos.
lo más cerca que está es, quise comparar cuando ellos se quejaron en el desierto sobre que no tenían comida, y quise comparar lo que decía en Isaías 1:8, y lo que pude encontrar es que era una enramada, era algo que se usaba más que todo como una era, ¿verdad? Esa era la respuesta, algunos se equivocaron en esa, era una era, el lugar donde llevaban las espigas de trigo, las gavillas, y se ponían en un lugar y para poder sacar el grano, ¿verdad? Entonces era una era. Entonces allí en esta parte de Isaías 1:8 dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. En realidad no es el punto de dar a entender la cabaña o el terreno en lo que se refiere, sino que a lo que está haciendo énfasis es que Israel quedó vacía. Cuando les dije ayer, cuando termina la cosecha, y es todo lo que pude hallar, cuando termina la cosecha, todos se van, ya no hay nada que cuidar, ya no hay centinelas en la noche que vigilen los sembradíos porque llegan los animales o porque llegan los ladrones para llevar todo, ya no hay necesidad, ya se acabó. Pero mientras está ahí, sí necesita a alguien. Pero dice que Israel va a queda asolada, iba a quedar asolada porque fue en el tiempo de la deportación. Dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El énfasis del versículo es que no va a haber nadie ahí en ese lugar. No es en sí el significado de pepinos, melones, pero como en la queja de Israel podemos encontrar que la tierra de Israel era muy productiva, entonces habían pepinos y habían melones, ¿ok? Porque ellos lo mencionan allá. Eran calabazas o ayotes, la otra respuesta de eso, eran calabazas o ayotes. Jonás dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Normalmente las calabazas que no son tratadas no crecen demasiado. Entonces fácilmente puede hacer una enramada de calabazas con las calabazas pequeñas, porque incluso en los Estados Unidos hay una competencia de cuál es la calabaza más grande. Obviamente una calabaza muy grande no va a mantenerse en una enramada, va a crecer en la tierra para que la tierra la sostenga. Entonces, pero en ese tiempo habían calabazas pequeñas, y la calabaza que menciona acá probablemente era una pequeña, si se podía hacer una enramada. Pero como el poder de Dios no se puede cuestionar, puede ser que había una gran calabaza y una gran enramada. Yo no puedo decirle, no encontré las fotos, ¿verdad?, de ese momento cuando Job estaba en eso. Entonces, Jonás. Así que, pues ahí está mi liberación, ¿verdad?, de la respuesta de eso. ¿Okay? No vamos a cuestionar algo que no está en la Biblia, y tampoco vamos a tratar de pelear si eran calabazas o eran ayotes. Si eran ayotes, yo quiero pupusas, ¿ok? Si eran calabazas, hermano Leán, dame un pie de calabaza, ¿ok? Bien. Vamos a ver entonces y continuar con las notas. Los productos lácteos, dijimos los productos lácteos. Número 7, ahí en las notas, los productos lácteos. Obviamente, producto lácteo de esto, lo que más rápido viene a la mente, ¿qué es? La leche. La leche es lo primero que sale de la vaca, ¿verdad? ¿Okay? Lo primero, es un alimento sustancioso, usted lo sabe, considerado de un gran beneficio en todas las edades. Hay lugares en el mundo aún todavía en donde en vez de agua para calentar su cuerpo, lo que toman es leche caliente, ya, porque tiene nutrientes y ayuda a que el cuerpo se mantenga caliente, obviamente. Entonces, pero es de gran beneficio, y hasta ahora en día la leche es de mucho beneficio para nosotros. A algunos no les gusta la leche, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la leche? Yo sé de una persona, por lo menos aquí. Erika, Mayra, tienes tu tocayo ahí, ¿verdad? Erika no toma leche. ¿A quién más no le gusta la leche?
Ustedes son raros. Cuando estuvimos en Nicaragua, hermano Wilmore tiene tiene una finca, una hacienda, y me dice, hermano, ¿quiere ir en la mañana a tomar leche con tiste? Nunca lo he probado, le digo, pero sí, vamos a ir. ¿A qué horas? Es de irnos a las 5 de la mañana. Perfecto, eran las 11:30 de la noche. Perfecto, le dije, vamos a estar listos. Y sí, me dice, para que los niños puedan ir y montar a caballo. Y Daniel, sí, contento, ¿verdad? Entonces en la mañana, a las 4:30, nos levantamos y fuimos con hermano Wilmore. Nos subimos a una lancha y cruzamos un río. Llegamos a la finca, no hay acceso en carro, solo en lancha. Entonces cruzamos, habían vacas, un montón de vacas, habían chivos, los hijos de la vaca, y había obviamente mucha leche, habían caballos. Daniel en su caballo, pero antes de montar a caballo, nos dieron un vaso y echaron tiste. Es como un tipo de polvo que usted puede imaginar, es como harina o cebada, como sea, pero es un tipo de polvo. ¿Cuántos se recuerdan de las pajillas que vendían antes de tiste, que eran como de papelito? Y uno los compraba y se lo comía, eran como 5 centavos de colón, ¿verdad? Entonces, era rico. Entonces, ese polvito lo echaron en el vaso y dice, ok, la leche, venga, ahí meta el vaso debajo de la vaca. Y metí el vaso debajo de la vaca y como sale con fuerza, ese mismo lo revolvía. Y dice, está caliente, ¿verdad? Pruébelo. Rico. Y deme más. Entonces, pedí como 2 veces, porque estaba rico el tiste con leche. Cuando vayan a Nicaragua y lleguen a Boaco, los voy a llevar a tomar tiste con leche. Y ustedes van a ordeñar la vaca, ¿ok? La leche es un alimento muy, muy nutritivo. No solo se usa la leche de vaca, también en Israel se usa la leche de oveja. Vea por favor en Deuteronomio capítulo 32, versículo 14. Deuteronomio capítulo 2 y versículo, 32, 14. Deuteronomio 32, 14. ¿Quién leyó ayer? ¿A dónde nos quedamos? Bueno, aquí vamos en otro orden, ¿verdad? Vamos a comenzar allá. Pastor, si me ayuda, por favor. Deuteronomio 32, 14. Dice Deuteronomio 32, 14. Cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de raza de Basán y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. ¿Ok? Entonces dice ahí, creo que fue otra versión la que leyó el pastor, pero nos dio la idea. No está muy cambiado. Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Obviamente la mantequilla, les decía ayer, en Honduras, si usted llega y dice en la pulpería y le dice, deme una bolsa de crema. Y dice, no tengo bolsa, solo botes de crema. ¿Y de cuál quiere? ¿Nivea o quiere de Colescrem o no sé, de cuál quiere? Ellos entienden por crema lo que usted echa en el cuerpo y en el pelo, ¿ok? Pero en Israel, en el oriente, le dicen mantequilla, como lo hace Honduras. Pásame la mantequilla, por favor. Usted ya sabe que es la crema. Guatemala y El Salvador mencionamos crema, ¿ok? Para mí es crema, no es mantequilla. La mantequilla es diferente, ¿ok? Pero cada quien, ¿verdad?, tiene su manera de hablar. Entonces dice mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y de la sangre de la uva, ok, el vino, ok, es lo que sale de la uva. Proverbios 27, 27 también nos habla sobre la leche de cabras. Por favor, Noé, Proverbios 27, 27. Y Jennifer, Josué 5, 6. Y Melissa, Éxodo 3, 8.
Proverbios 27, 27. Bueno, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Dando una referencia más a que se usaba la leche de cabras, de oveja, de vaca. Josué, incluso en la tierra prometida se le conocía como la tierra que fluye leche y miel. Okay, entonces hay mucha leche y mucha miel. Entonces ese es conocido de esa forma. Ahí en Josué 5:6 nos da esta referencia, por favor. No la apaguen, solo... Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y también en Éxodo 3:8 hay una referencia sobre la tierra. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. ¿Ok? Al final encontramos la palabra jebuseos. ¿Quién peleó contra los jebuseos para arrebatar la ciudad a ellos? David. ¿Ok? ¿Por medio de qué entró? De los manantiales, de los que alimentaban las cisternas. Okay, para algunos salieron mal en eso. Ok. Bien, entonces, ese es como un título a tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Solo piense, Israel es muy desértico, muy seco. Había manantiales, pero era más cara una propiedad, y aquí también es más cara una propiedad que tiene agua. Si hay un río pasando por ahí, más caro. A menos que el río se lleve las casas, se lo vende bien barato, ¿verdad? Pero si hay un manantial ahí, no, mire, hay nacimientos de agua, este vale tanto por eso. Entonces, pero es un título, tierra que fluye leche y miel. Entonces, es como Boaco, la ciudad donde vamos, es conocida porque sus ríos son de leche y sus piedras son de cuajada. Porque son muy ganaderos y usted va a ver vacas por todos lados, caballos por todos lados. Entonces dicen que allí la leche abunda. Y sí, es barato. 1 litro de leche usted lo compra por $1. Sí, ¿verdad? En el súper. $1. La botella así afuera, no sé si la venden, más que todo la llevan para los queseros y hacer los quesos que traen para El Salvador. Entonces, allá no va a encontrar quesillo para pupusas. Hay, pero es más caro. Entonces, porque no se vende no es muy común. Pero solo es un título, no es que ¿para dónde vas? Para la tierra de donde los ríos, no es un nombre, es un título. ¿Okay? Entonces así es Israel también, la tierra que fluye leche y miel. Entonces la leche es un alimento muy importante. La mantequilla, como se conoce ya, o la crema que conocemos nosotros, generalmente para los orientales, la mayoría de países en el oriente es mantequilla. Para nosotros es lo más cercano a la crema o el requesón. Deuteronomio 32:14 se refiere al proceso de sacar la mantequilla de la leche. Deuteronomio 32:14. Diana, ¿verdad? ¿Qué? Ahí se lo leyeron ya. Sí es cierto. Ok, perdón, mantequilla, lo repetí allá, arriba lo tengo. Ok, bien.
Entonces dice ahí mantequilla de vacas, de leche, de grosuras de corderos. Entonces, si obviamente tenían leche de cabra, leche de oveja, leche de vaca, hacían queso de eso. ¿Alguien ha comido el queso de cabra? Aquí lo hacen. Aquí lo hacen. Y es caro, porque casi no se vende y cuando lo hacen, lo venden caro. Entonces, aquí era también común en eso. Proverbios 30-33 nos da una idea que vamos a parar un poquito ahí en eso. Proverbios 30-33. Vea lo que dice, por favor, Diana. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ok, entonces aquí hay una interpretación diferente de este versículo. Usted puede entender a simple vista que dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Ok, el proceso de hacer la crema es que usted pone la leche y hace el proceso, pero después con sus manos saca y va a otro guacal, ¿verdad? A otro tarro, como usted le quiere llamar, pone su mano y la crema va saliendo. Entonces, después queda un suero, después con ese suero se hace el requesón. Ok, ya sabemos eso. No sé cómo se hace, pero yo sé el proceso. Entonces, pero dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Ok, ¿por qué Proverbios hace esta comparación entre la crema o la mantequilla y el sacar algo de la nariz? La traducción del griego, ve aquí la importancia de estudiar el idioma original de escritura de la Biblia. Porque la traducción del griego hace mención a la misma palabra de batir. Es la misma palabra que aparece en batir que sonar abajo. Si usted pone, en este programa que yo tengo, yo pongo el cursor en la palabra batir y me da la definición en griego y qué significa y todo. Y sonar, el que dice el que recio se suena, es la misma palabra. Entonces, le doy más sentido a cuando dice, y el que bate la nariz sacará sangre. ¿Tiene más sentido? Si usted se bate la nariz, se va a sangrar. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo me he tocado, yo no sé cómo fue una vez, pero un compañero aquí en el colegio una vez, yo me acuerdo que lo estaba molestando cuando estábamos orando, ¿verdad? Para despedirnos del colegio, y él solo me hizo así, el David, solo me movió así y me tocó la nariz, y cuando me levanté yo estaba lleno el pupitre de sangre y mi camisa, y me dice la maestra, ¿qué le pasó? Pues no sé, solo me tocó él y ya le pegó. No, solo me tocó y me salió mucha sangre. No sé, algo tocamos ahí que sangra, o quizás yo estaba enfermo, ¿verdad? Tenía parásitos o algo, pero la cosa es de que me salió bien fácil sangre. De repente alguien que está enfermo y sin hacer nada, ¡fua!, se le sangra la nariz. Pero si usted se bate la nariz, ¿quién quiere probar? ¿Alguien quiere probar? Hagámoslo, hágale fuerte a ver qué pasa, ¿okay? Entonces ese es el sentido de eso. Por cuestión de tiempo no voy a buscarlo para ponerle ahí el sonido de cómo suena la palabra. ¿Quiere que lo busquemos? Vamos a ver.
No me aparece. Solo me aparece la traducción, que es lo mismo de batir, exprimir, lo que les explicaba, ¿ok? No me aparece, pero es lo mismo. Bien, mantequilla. El doctor Thompson señala de la Biblia Thompson, el que ha escrito la Biblia Thompson, dice el hecho de que la palabra batir y la palabra sonar son la misma en hebreo, que él lo hace bien y es porque aparece de esa forma. Es el batir la leche que hace la mantequilla en la misma forma que las mujeres aprietan y baten la leche, y el sonar la nariz hasta que sale la sangre, ¿ok? Si usted se bate o si usted aprieta la leche y saca la crema, si usted aprieta y bate la nariz, va a sacar sangre, lo mismo, ¿ok? En la traducción de inglés, de la King James, se mantiene la misma palabra, y es al español que cambia solo para hacer sentido a la frase. Incluso en la traducción del hebreo antiguo es la misma palabra, batir y sonar. ¿Okay? Entonces ahora usted tiene el significado correcto de este. Es la misma palabra, batir y sonar, en el, dije griego, en el hebreo original es la misma palabra. El queso, a los orientales, más que todo a los árabes y todos esos lugares ahí, les gusta mucho el queso. Su queso es parecido a lo que usamos nosotros, solo que son rebanadas aproximadamente del tamaño de una mano y lo encuentra apilado en los mercados. Usted va a San Miguel, aquí en el lado de Santa Rosa de Lima, le venden queso tortilla, le dicen ellos. Es un queso, quesillo para pupusas, dicen ellos, que está hecho como una tortilla. Y lo encuentra en los guacales y está puesto en los guacales, y ahí se lo van dando y le dice, ¿cuánto quiere? ¿2, 3 libras? ¿1 libra? Y a ellos le dan tortillas de queso. Entonces, es parecido, solo que el queso no es quesillo, no es queso fresco, es queso endurado, es como queso duro blando y apilado en los mercados. Como usted ve las tortillas aquí, así se ve el queso en los mercados. No va a ver las marquetas cuadradas, y es más que todo como tortillas. El padre de David le dio 10 quesos para llevar al capitán del ejército. Ve ahí lo que dice 1 Samuel 17, 18. 1 Samuel 17, 18. Sí. Leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ok, entonces está viendo que David fue mandado por su padre a llevar, y mandó a regalar queso. ¿Okay? Era muy común este uso del queso también ahí. En 2 Samuel 17, 29, Barzillai también le regaló algunos quesos a David. Vea lo que dice, por favor, 17, 29, 2 Samuel. Para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ok, miel, manteca, ovejas y quesos de qué? Específicamente leche de vaca, ok. También encontramos en este punto el uso de la manteca. Aquí va otro derivado de la leche, ¿okay? De la vaca, la manteca, como un derivado de ellos. Entonces ya encontramos que la leche y sus derivados eran importantes ahí también. Nota el punto de que le decía, la tierra, por ser un desierto, es difícil producir todo, pero Dios en su misericordia y por ser su pueblo les proveyó de todo esto. Eran los hijos queridos, era su pueblo querido, era su pueblo amado, su pueblo escogido. Dios les da a ellos lo que necesitan, aún donde el hombre a su pensamiento
cree que es imposible. ¿Cómo piensa usted que van a criarse las vacas si no hay pasto? Dios en su poder. Y vemos eso también en el Nuevo Testamento, cuando Dios les permite a ellos pescar, ¿verdad? Y que no habían pescado nada y luego ellos la carne solamente se come carne en ocasiones especiales. Lo mismo es aquí también, ¿verdad? Comemos carne por lo menos una vez al mes, si es que se puede. Algunos que se la creen se van a comer carne todos los días, pero por una semana, después ya no tienen nada de dinero. Entonces, costumbre, ¿verdad?, de nosotros. Pero la única ocasión especial es cuando solamente tenemos para poder comprarla. Solo en el palacio de los reyes se podía consumir carne. También Abraham dio carne a sus huéspedes. Vea lo que dice Génesis 18:7. Génesis 18:7. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. ¿Qué dice Génesis 18:7? Brian, ¿qué dice? Ok, léalo por favor, para que me dé la idea. ¿Ok? Entonces está explicado ahí que ellos comieron carne, ¿verdad? Eran sus huéspedes, una ocasión especial, y corrió y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Entonces comieron carne asada, ¿verdad? Una parrillada ahí. La carne era muy importante en ese tiempo también. Por eso es que yo no soy hindú, ¿ok? Por eso es que yo no soy hindú, ¿verdad? No adoro las vacas, pero me las como. Bien. Pescado. El pescado es otro de los alimentos. El pescado es el alimento más común en las costas, incluso en las nuestras. Usted va a la playa y dice mi esposa, ¿por qué alguien que va a la playa va a pedir pollo asado? Es ilógico. ¿Por qué alguien que va al mar va a pedir un plato de carne? No le digo pues, si va a la playa va a comer pescado, va a comer camarones, va a comer, no le mencionen camarones al pastor, ¿ok? A mi pastor. El pescado era el alimento más común incluso en nuestras costas. En los días de Cristo se refiere al pescado cuando ilustra si un hijo le pide comida a su padre. Él dice, ¿y qué padre si su hijo le pide comida le dará una serpiente en vez de darle Vea lo que dice Lucas 11:11. Le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Vea lo que dice ahí, por favor, para que vea de verdad el contexto. Le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Ajá. Entonces, para que vea que era muy común también en eso, el pescado, y hay ciertas teorías de que el pescado incluso abundaba más que la carne terrestre. Yo no puedo pensar que eso así era, porque si bien es cierto, hay una gran cantidad de peces en el mar,
pero ¿cuántos animales se sacrificaban a diario en el templo y en el tabernáculo? Eran miles de animales. Los estudios dicen de que según la sangre que salpicaba cuando se degollaban los animales, cuando se movían de un lugar a otro con el tabernáculo, quedaba manchado de sangre ahí, porque habían habido sacrificios. Aunque el sacerdote lo hacía de una manera muy, muy delicada, pero obviamente algo se salpicaba. Entonces, eran miles de animales, mucha sangre. Obviamente esa teoría yo no puedo decir es cierto o es mentira, pero a veces si usted tira una red, saca mucho pescado. Una vez en Puerto Cortés, habían unos muchachos que nosotros casi dormíamos a la orilla de la playa con mi familia esa vez, y a las 10 de la noche ellos estaban sacando unas redes que habían puesto y trajeron y sacaron unos pescados de este tamaño, y habían unos de este tamaño. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, solo estos vamos a agarrar, estos no los queremos, y los que eran así los volvieron a tirar al mar. Abundancia. Hasta se daban el lujo de tirar el que nosotros nos íbamos a comer en 3 tiempos de comida. Entonces, no puedo decir que abundaba más el pescado que la carne. Jesús multiplicó panes. También multiplicó peces, porque no habían pescado nada, y dice, echen las redes, y sacaron una gran cantidad de peces, multiplicó los peces. Entonces, ahí en eso, ahí. Otra comida muy común allí era los huevos. Obviamente las gallinas, ¿verdad? Y los huevos. Vaya por favor a Job capítulo 6 y versículo 6. Job 6, 6. Habrá gusto en la clara del huevo. Ok, entonces ahí encuentra usted a Job 6:6, Job hablando sobre si se come lo desabrido, lo que no tiene sabor. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Alguien ha probado la clara del huevo crudo? Algunos se lo destapan y ¡uah! Si eso no lleva un poquito de cocción, un poquito de sal, ni me lo ofrezca. Lo único que yo me como así sin sal son los huevos de iguana. Es lo único, porque ese ya tiene un poquito de sabor. Pero si algo que no tiene sabor es la clara del huevo, déjeme le digo algo. En otras traducciones de la Biblia encontramos que no es, en Job 6:6 no se menciona la clara del huevo, se menciona un tipo de jugo de una planta que se llama malva. Entonces, este jugo no tiene nada de sabor tampoco, es lo mismo, pero digo, ¿por qué en las traducciones usan diferentes cosas? Habrá gusto en la clara del huevo, y otras traducciones, aquí lo busqué, dice permítanme. Job 6:6 en esta traducción dice,
Dice, se comerá lo insípido sin sal, habrá gusto en la savia de la malva. Y eso es porque era más parecido. La savia de la malva es como la sábila, ¿ok? Es como transparente, pero no tiene nada de sabor. Usted prueba la sábila y ese es amarguísimo. Pero la malva es un tipo de planta que no tiene sabor, su savia, su jugo, lo que sale de ella, no tiene sabor. Entonces es una diferente traducción, pero en realidad la traducción del hebreo es huevo, ¿ok? Es huevo. Nuestra traducción está correcta, no es malva, es un huevo. Pero lo que queremos llegar al punto es que se usaban los huevos, ¿ok? También la miel era muy mencionado en eso como un tipo de alimento que se usaba en este tiempo y se sigue usando. Tengo varias citas aquí con esto, pero Dios prometió varias veces, y ya lo hemos visto, llevar a su pueblo a la tierra donde fluye leche y miel. Si quiere las citas para sus notas, es 1 Samuel 14:25, 1 Samuel 14:25 al 27, el Salmo 81:16. Salmo 81:16, Jueces 14:8, 9, Jueces 14 del 8 al 9, Salmo 19:10, Proverbios menciona la miel también en eso, Proverbios 16:24, Cantares 4:11 también dice, como panal de miel destilan tus labios. Cantares 5:1 también dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel. Y ahí en las citas que le di anteriormente también menciona que Sansón iba y encontró un león, lo mató, y después cuando regresó había un panal de miel, él se fue comiéndolo. Entonces la miel era muy usada en el tiempo en los tiempos bíblicos, y aún hoy en día también se sigue usando. Por el tiempo, esa es la lista de alimentos más comunes que podemos ver en lo que es las tierras bíblicas. Entonces, si dejé algo afuera y usted tiene una duda, por favor acérquese a mí y podemos ver eso y estudiarlo también juntos. ¿Qué les parece si vamos al break?